Queridos hermanos, les saludo en la paz del Señor. Para mí es una alegría poder comunicarme con ustedes de este modo, virtual, pero de todos modos que estamos unidos a través de este espacio o del éter, como ustedes quieran llamarle. Así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una palabra referida al tiempo que nos toca vivir. Y quiero expresarme a través de las palabras de Jesús, así lo he titulado, las palabras de Jesús para los días de angustia que nos tocan vivir. Y la verdad que cuando uno piensa en lo que ha ocurrido, la epidemia, la pandemia de coronavirus, ha puesto en cuarentena la humanidad, nos ha puesto en cuarentena a nosotros, todo el mundo está aislado, detenido en su vida y actividades normales. Y toda esta realidad nos ha demostrado, es un tiempo de agonía, de muerte, de sufrimiento, un tiempo donde no podemos llevar adelante nuestra vida normal, y esto ha obligado a que muchas personas hoy día se estén preguntando acerca del sentido de la vida, acerca de la realidad de la muerte, la fragilidad de la vida humana y también qué pasa después de la muerte. Y un hecho que hay que remarcar es que esta sociedad a la que el sociólogo alemán Zygmunt Bauman describe como la sociedad líquida, esta sociedad que se basaba en el progreso económico, el progreso de la ciencia, que buscaba la felicidad en la obtención de placer, en el hedonismo, el amor al dinero. Hoy esta epidemia ha demostrado que era un concepto vacío de la vida, inconsistente, una mentira que terminó de un día para el otro interrumpida por este pequeño virus. Así que ha demostrado la pandemia la mentira en la que se basaba la sociedad posmoderna, esta sociedad líquida en la cual nosotros vivimos. Pero no solo afectó la sociedad, afectó también la iglesia. Y yo la puedo describir como una iglesia líquida, una iglesia que ha quedado aislada en las casas, donde hemos perdido el contacto los unos con los otros, pero que también han sido canceladas todas las actividades, los salones que están vacíos, y esto impide la realización de los shows, de los cultos teatralizados, de esta iglesia mundanalizada, acomodada a este mundo, y que por esta misma razón, por haber admitido los mismos valores del mundo, la prosperidad económica, el deseo de poder, la legalización del pecado con algunas falsas doctrinas, demuestran que la iglesia hoy no es luz y sal de la tierra. Y precisamente este evento de la pandemia nos tiene que hacer pensar en estas cosas para que cuando esto pase, porque va a pasar, podamos ser la iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. Así que yo les quiero invitar a meditar juntos sobre las palabras y las profecías de Jesús referidas al fin de la historia, a los días que nos tocan vivir. Y los anuncios de Cristo, las predicciones de Cristo sobre el tiempo final, la mayoría están contenidas en los 3 evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en este sermón de Jesús se mezcla, ante la pregunta de los 12, la caída y destrucción de Jerusalén con la segunda venida. Allí los discípulos le preguntan, podemos decir 3 preguntas. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de esta época, la consumación del tiempo? Y la verdad que esta pregunta es la pregunta de todos nosotros hoy. Y aún la pregunta de la humanidad. Toda la humanidad tiene hoy un sentido de apocalipsis y hacen preguntas referidas al fin de los tiempos. Yo hago la salvedad que no es fácil distinguir en el sermón profético cuando Jesús se refiere a la destrucción y caída de Jerusalén y cuando se refiere a la segunda
venida. Pero yo interpreto que hay un simbolismo, que todos los hechos que ocurrieron durante la destrucción de Jerusalén son un tipo de lo que va a suceder antes de la venida de Cristo en gloria. Así que en esta invitación a reflexionar juntos voy a mencionar, no todas, algunas de las cosas que me llamaron la atención que Jesús dijo acerca de los tiempos del fin. La primera reflexión es que Jesús predijo los acontecimientos que sucederían en el fin de los tiempos. Y Él nos dice, no se sorprendan, porque les he advertido de antemano. Yo se los he dicho antes, por eso que estén atentos, porque yo les he avisado previamente acerca de las cosas que van a suceder. Y el Señor tenía un objetivo al predecir los hechos que están ocurriendo. ¿Y cuáles eran sus objetivos? Que velemos en oración y que nos preparemos para estos días que nos tocan vivir. Hay algo por añadidura. Cuando Él dice, les he avisado antes, agrega, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que yo quiero señalar es que el cumplimiento de los eventos predichos por Jesús demuestran la veracidad de sus palabras, la veracidad de la Biblia, y cómo hoy, en medio de toda la confusión que reina, nosotros tenemos que centrarnos en lo que dice la palabra del Señor. La segunda reflexión, que de las palabras de Cristo yo entiendo que Él nos invita a discernir las señales de los tiempos. En su sermón profético Él dice, cuando ustedes ven que la higuera brota, significa que el verano está cerca. Y del mismo modo, cuando vean estas señales, significa que la venida de Cristo está en su advenimiento. Así que nosotros sabemos que la venida del Señor está cerca. Es una clara exhortación a interpretar las señales de los tiempos. Y aquí quiero señalar que los judíos no reconocieron las señales de los tiempos en la primera venida de Cristo. Por eso Él los reprende. Y esto lo leemos en Lucas capítulo 12. ¿Cómo no distinguen este tiempo? No supieron interpretar el pueblo judío las palabras y los milagros de Jesús como una señal de que el reino de Dios se había acercado. Y esto tiene que ser una advertencia, porque nosotros podemos cometer el mismo error, nos puede pasar lo mismo, sobre todo cuando pensamos en una iglesia que estaba acomodada en el mundo, que había perdido la perspectiva del regreso de Cristo en gloria y que se había acostumbrado y pensado que el Evangelio era solo para pasarla bien en este mundo. Añado que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Y creo que aquí el Señor nos quiere animar, hablando de su venida, a que miremos a Israel. Hay una alusión a la conversión de Israel, tal como Pablo dijo que cuando entre o el tiempo de los gentiles sea cumplido, toda Israel será salva. Y en este tiempo tenemos que orar por el pueblo de Israel y pedir que el Señor, a través de su Espíritu, pueda redarguir al pueblo de Israel de modo que reconozca a Jesús como su Mesías. Ahora, en este discernimiento de los tiempos que nos tocan vivir, el Señor Jesús nos dice en su sermón profético que los últimos días van a ser parecidos, similares a los días de Noé y a los días de Sodoma. ¿Y cómo eran los días de Noé? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Y de Sodoma dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera. Y Ezequiel, cuando profetiza sobre Sodoma, dice lo siguiente: esta fue la maldad de Sodoma, Ezequiel capítulo 16, versículo 49, soberbia,
saciedad de pan, abundancia de ociosidad. No fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Y Jesús, al comparar nuestros días con los días de Noé y de Sodoma, agregó: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban y se daban en casamiento. Y el Señor está describiendo la sociedad hedonista, con desigualdad social, materialista, adoradora del Dios dinero, centrada en la satisfacción de sus propios deseos y que se ha olvidado del afligido y del menesteroso. Por eso ha aumentado en todo el mundo la desigualdad social, la pobreza y los miles de refugiados y personas que tienen que emigrar buscando un lugar en el mundo donde poder vivir. La sociedad líquida, el mundo occidental que apostató de su raíz cristiana y que adoraba a Mamón, ha visto interrumpido este deseo de gozar la vida en este mundo. Y esta pandemia de coronavirus será acompañada por una gran crisis económica que será de gran magnitud. Jesús ha derribado a Mamón en el mundo occidental. Y el Señor nos advierte también sobre los días que vivimos, que se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y dice aún quizás a algunos escogidos. Y cuando yo pienso en estos profetas falsos, recuerdo la profecía que menciona a los profetas de Jerusalén como profetas de Sodoma. Y dice de ellos: los profetas de Jerusalén cometían adulterio y andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad, alimentaban con vanas esperanzas, hablaban visión de su propio corazón y decían: tendrán paz y no vendrán mal sobre vosotros. Y muchos falsos profetas de nuestro tiempo han profetizado, decretado prosperidad, han dicho pare de sufrir, cuando en realidad el sufrimiento será parte de la vida humana hasta que Cristo venga. Falsos profetas que han convertido la iglesia en un show, en un teatro con motivadores que mueven emociones, donde se fabrica la apariencia de la presencia de Dios, donde se decreta prosperidad material y ausencia de sufrimiento, y donde los mercaderes del templo se enriquecen vendiendo los dones al estilo de Simón el mago. Y otras doctrinas terribles, como la doctrina de la hipergracia, de la gracia sin arrepentimiento, que sería para detenerse en esto, que va a mandar a muchos consolados al infierno, porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor. También Jesús nos advierte que en estos días habrá una crisis del matrimonio, una crisis de la familia, porque al decir será como los días de Sodoma, está claramente describiendo la sociedad de nuestros días, donde el diablo ha atacado a la familia, el divorcio, la ruptura matrimonial, el mal llamado matrimonio igualitario, la unión entre personas del mismo sexo, el abandono de los hijos, el aborto y el establecimiento de la dictadura de la ideología de género, que es la máxima expresión de la rebelión, la subversión contra el orden de Dios para la familia. Así que tenemos que estar atentos a esta realidad y evaluar nuestra propia vida familiar y matrimonial, porque el Señor Jesús, hablando de nuestros días, dijo: ay de las que críen, ay de las que estén encintas en estos días. Y quizás tiene una referencia a la huida de Jerusalén. Huir con niños o con un embarazo no era tarea fácil, pero yo creo que aquí, si lo aplicamos a nuestros días, habla de la dificultad que tenemos hoy para criar a nuestros hijos en el temor, la amonestación y la disciplina del Señor. Y también nos advierte que serán días de sufrimiento y de gran tribulación, y que si Dios no los hubiera acortado, ninguna carne sería salva.
Y la verdad que este sufrimiento va a provocar dos realidades opuestas. Una, que por haberse multiplicado la maldad y el sufrimiento, el amor de muchos se enfriará. Pero la otra es que el que perseverare hasta el fin será salvo. Y aquí el empleo del término perseverancia está relacionado o quiere decir perseverar en medio de la tribulación, de la angustia, del sufrimiento de los últimos días y perseverar en la obra de Dios, hablando con denuedo, con coraje, sin temor, la palabra del Señor, sufrir con paciencia para que nuestra fe sea hallada más preciosa que el oro cuando Cristo retorne en gloria. Bueno, he descrito a vuelo de pájaro la realidad de nuestros días, pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué mandamiento nos da para que enfrentemos? ¿Cómo nos tenemos que comportar según la orden de Jesús en estos días? Y lo primero que señalo es que nos dice que debemos cobrar ánimo. Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten su cabeza, dice, porque se acerca su o vuestra liberación. Y a pesar del lenguaje catastrófico, apocalíptico al que yo me he referido y que está contenido en el sermón profético de Jesús, la venida en gloria, la segunda venida, es un acontecimiento de liberación, de nuestra redención final en el fin de los tiempos. De ahí que la oración de la iglesia debería ser la que está registrada en la Escritura y que muchos sectores de la iglesia han conservado. Ven, Señor Jesús. Maranata, el Espíritu y la iglesia, casi al fin del Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Diga también el que escucha, di tú, ven, Señor Jesús. El otro consejo que el Señor nos da es que en este tiempo debemos velar y orar, porque no sabemos cuándo será el tiempo de su venida. Y esto significa no solo creer que el Señor viene, sino esperarlo con anhelo, manteniéndonos despiertos mientras el mundo duerme y será sorprendido por los acontecimientos como ocurrió con el coronavirus. Y debemos orar sobre todo en esto de estar despiertos y preparados para la venida del Señor, que es lo mismo que decir preparados para nuestra muerte, que tenemos que orar para tener victoria sobre el pecado. Esto es muy importante. En el Padre Nuestro, nuestro Señor Jesús nos animó a clamar para ser librados del mal y de la tentación. Y la misma enseñanza transmitió a Pedro, a Jacobo y a Juan en su oración en el huerto de Getsemaní, cuando les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero toda carne es enferma. Así que velar en oración significa tener una actitud preventiva, desconfiada, atenta frente al pecado que nos asedia y el desafío que tenemos de perfeccionar la santidad. Y en este sentido, yo he aprendido que debemos vigilar con mayor interés los puntos más débiles. Es preciso reforzar la oración preventiva como si fuera una vacuna contra el pecado, las áreas vulnerables que cada uno de nosotros conoce y que están relacionadas con el orgullo, el sexo, el poder y el amor al dinero. Y para hacer esto correctamente es necesario un autoexamen, probarnos si estamos en la fe, examinar nuestra conciencia bajo la guía del Espíritu y su iluminación. Y esto nos permitirá detectar las obras muertas de nuestra carne, las motivaciones espurias del corazón y los pecados que nos son ocultos. Y luego, mediante la confesión, recibiremos la oportunidad de ser perdonados, de limpiar nuestra alma para ser hallado irreprensible. Y aquí hay otro consejo del Señor, prepararnos para su venida. Y esto es para que seamos hallados sin mancha delante de Él, de tal manera de ser irreprensibles,
Por eso Pablo le dice a los corintios, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también los confirmará, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro nos exhorta a una vida santa, esperando la venida del Señor. Y nos dice así: si todas las cosas van a desmoronarse, la conducta de ustedes deberán ser santa. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren vivir en paz con Dios, limpios e irreprensibles delante de Él. Y aquí hay todo un desafío, que será tema de otro día, el intentar ser igual a Jesús. Como dice el apóstol Pablo, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En estos días donde estamos aislados, donde hay mucho tiempo para estar a solas con Dios, para ser guiados por el Espíritu en esto de probar nuestra fe y del examen de conciencia, tenemos una oportunidad tremenda de crecer en santidad, de perfeccionar la santidad y, si Cristo viene, ser hallados irreprensibles. Y luego, otro consejo es mantener el fuego del Espíritu Santo siempre encendido. El Señor Jesús en su sermón profético dijo: cuando les lleven a los gobiernos, a los concilios, a las sinagogas, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dará palabra. Y aquí está queriendo decirnos que solo vamos a mantenernos en pie y perseverar en la fe bajo el gobierno, la guía y los carismas del Espíritu Santo. Y el Señor lo explicó con toda claridad en la parábola de las 10 vírgenes, donde el aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, nos dice que debemos estar en estos días llenos del Espíritu, porque en los días del fin el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y yo te animo a mantener el fuego del Espíritu siempre encendido, a buscar una comunión íntima con la persona del Espíritu. En la boca de Pablo sería: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y digo, finalmente, predicar el Evangelio del Reino. El Señor Jesús, en este contexto de guerra, rumores de guerra, de gente contra gente, de nación contra nación, de terremotos, cataclismos, pestes, carestías, dice y dijo: y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo habitado, para testimonio a todas las naciones. Y Pablo le dice a Timoteo con la misma urgencia, con el mismo sentido, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. El hombre y la mujer de hoy tienen que ser evangelizados. Esta es la respuesta de la Iglesia, el envío que Jesús nos ha hecho de hacer discípulos a todas las naciones. Esta urgencia, la cercanía de la muerte para muchos, la agonía, los tiempos de sufrimiento que vendrán, serán una tierra arada para predicar el Evangelio. Pero lo que tenemos que considerar, no cualquier Evangelio, el Evangelio del Reino, es que los seres humanos a evangelizar, los hombres y las mujeres, no son los mismos que evangelizamos 50 años atrás. Y que hoy encontraremos seres humanos envueltos en el pecado, con grandes problemas espirituales y mentales, con familias destruidas, todo un panorama que era muy distinto cuando nació nuestro movimiento. Así que con esto quiero decir que tenemos que adaptarnos, no cambiar el mensaje, sino las estrategias a la realidad del mundo que deberemos evangelizar. Y creo que la Iglesia cometería un gran error si vuelve a hacer las mismas cosas que hizo antes de esta epidemia.
Esto nos tiene que hacer pedir al Señor sabiduría para saber cómo deberemos enfrentar el tiempo cuando esta pandemia termine. Y creo que sí, está claro que lo que va a funcionar es el evangelismo cuerpo a cuerpo, el discipulado cuerpo a cuerpo, la iglesia por las casas, los grupos pequeños, porque será muy difícil mantener las grandes estructuras y los teatros, los salones que cobijan a los shows religiosos. Concluyo diciendo que no estamos solos. El Evangelio de Juan dice poco acerca del sermón profético, pero dice algo tremendo. En el capítulo 17 dice que Jesús oró por nosotros, intercedió por los días que nos tocan vivir. Y lo había dicho en Mateo 28, al final de la gran comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este Cristo vivo, este Cristo que te ama, este Cristo todavía intercede. Y esta oración registrada en el capítulo 17 de Juan es una oración actual. Y ahí Él pide al Padre que el Padre nos guarde del mal. Y dice también que nos santifique con su palabra, porque sin santidad, repito, nadie verá al Señor. Y finalmente dice, como tú me enviaste, yo los envío. Y Él nos ha enviado a este mundo que está bajo el juicio de Dios, para ser embajadores de esperanza, para compartir el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les ayude a enfrentar estos días difíciles.